Nos acompaña nuestro tutor, el doctor Pablo, a quien me gustaría brindarle un espacio para que nos salude, nos comente, nos genere algunos comentarios. Bienvenido, doctor Pablo. Eh, lo escuchamos. Bien, muchísimas gracias, doctor Jairo. Bueno, un saludo muy especial a Michelle, a Luis Carlos, a Mario, por supuesto, las personas que poco a poco vienen ingresando entonces a nuestro segundo encuentro sincrónico del seminario especializado. Es un gusto tener la oportunidad de compartir con ustedes en este espacio tan importante. Ustedes saben que el seminario especializado no es un curso más, es un espacio donde concluye la vida académica, la vida universitaria de las especializaciones. Es un gusto tener la oportunidad y realmente me siento muy honrado. Como ustedes saben, pues recientemente tuve la oportunidad de ser vinculado al seminario. Bueno, yo creo que con algunos de ustedes he tenido la oportunidad de compartir. Vengo pues de ser líder de la maestría en educación. A partir de este periodo académico he retomado mis funciones de docencia, aunque no las he descuidado del todo, ¿no? Siempre había estado, pero en estos momentos se ha incrementado un poco más. Pero por supuesto ahorita estamos con el seminario especializado. Bueno, les comento algo pues acerca de mi formación. Bueno, pues mi formación se enfoca de lleno al tema educativo. Mi formación de base pues soy licenciado en electrónica, poseo una maestría en educación y poseo un doctorado en educación en la línea de currículo profesorado de instituciones educativas de la Universidad de Granada en España. Igualmente, pues es un motivo de honra, de orgullo también estar aquí con el doctor Jairo Alexander. Nos conocemos hace muchos años, hemos tenido la oportunidad de compartir muchos momentos académicos aquí en la escuela y por supuesto, pues también agradecer a nuestros apreciados líderes de especialización, por supuesto a la doctora Luz Amparo Pescador, a la doctora Yurbi Salazar y al doctor Diego Telles, precisamente quienes allí muy amablemente pues me han invitado a este proceso y por supuesto pues reconocer el impacto que ha generado este seminario especializado que no solamente, reiteramos, es una opción de grado para nuestros especialistas, sino por supuesto se convierte en un escenario digamos, de participación, un espacio de apropiación social del conocimiento. Y bueno, lo que he venido pues comentando con ustedes, con quienes hemos tenido pues la oportunidad de compartir en estos momentos, ustedes ya han visto pues las retroalimentaciones, es digamos algo muy interesante en ese día a día, en ese paso a paso, en el ir construyendo. Sabemos que es una dinámica, digamos, vamos trabajando fuerte y rápidamente todo el tiempo, son digamos los tiempos que están estipulados en el seminario, pero por lo pronto yo sé que más adelante hablaremos con el doctor Jairo un poco sobre ese balance, pero sí con unos resultados muy satisfactorios, de lo cual pues reitero pues agradecerles a ustedes, por supuesto a nuestros apreciados estudiantes, digamos con día a día me enriquezco demasiado y por supuesto lo que hemos dialogado con el doctor Jairo sea digamos cumpliendo poco a poco el objetivo. De nuevo doctor Jairo, mil gracias por este espacio, por la oportunidad de poderme expresar de esta manera con los estudiantes. Allí muy amablemente pues tú me diste la bienvenida y por supuesto pues la presentación que hice en cada uno de los foros y bueno pues por supuesto también pues estamos muy dispuestos aquí a apoyar y de nuevo pues doctor Jairo, mil gracias por la invitación. Bueno, muchísimas gracias. Eh, bueno, me gustaría que me confirmaran si me escuchan bien, se ve bien la presentación. Sí se ve, sí se escucha. Sí, se Muy ve, bien. Jairo. Entonces, bueno, nos encontramos hoy acá en un nuevo encuentro sincrónico y como es habitual, la idea es tener un espacio social de aprendizaje donde podamos escuchar, intercambiar aportes, generar preguntas también de nuestra experiencia que hemos recorrido aquí en el seminario y pues indudablemente esto está vinculado con una temática especial que se relaciona con el momento 4. Un momento que estamos en el día prácticamente de hoy, iniciando, arrancando, y que hablando específicamente de este momento 4 va a finalizar
con un ejercicio muy similar al que vamos a desarrollar en el día de hoy, que es valorar diferentes posturas y elementos epistemológicos que nos permitan mirar problemáticas o tener una propuesta en relación con las nuevas tecnologías y cómo estas herramientas pueden dar solución a alguna alternativa o pueden advertir sobre las posibilidades de establecer un paradigma y una visión educativa hacia el desarrollo de estos procesos educativos. ¿Cómo será la educación en el mañana? ¿Cómo se está desarrollando hoy en una sociedad digital la cual no es optativa? Hablando de ese ejercicio que vamos a finalizar, hoy comienza del momento 4, que finaliza el lunes 24. Yo reitero estos aspectos del cronograma que ya están establecidos en el entorno de información inicial. Específicamente en el programa de encuentros sincrónicos, recordemos que el 24, el martes, ustedes van a liderar la web sincrónica, y donde un estudiante de cada grupo pues será el encargado de hacer esa socialización de los avances y el trabajo epistemológico que están desarrollando en cada uno de sus equipos de trabajo, ¿no? Entonces ahí vamos a cerrar, digamos, esta temática del momento 4. Hay un comentario, Mario, ¿lo escuchamos? Sí, profe, es que tengo la confusión porque el 24 es un viernes. Será Perfecto. Muy bien, gracias por la aclaración. Entonces, 24 es un viernes, sí, viernes 24, y está bien, yo corrijo acá, y verificando la agenda, me parece muy bien la aclaración. Verificando la agenda del curso, me parece muy bien ese aspecto que me comenta Mario. Bueno, Mario, mientras verifico la agenda, ahora sí, la actividad finaliza el 26, ¿cierto? Entonces estamos hablando efectivamente del 24, efectivamente estamos hablando del 24, que es el ejercicio de socialización. Entonces yo hago la corrección de que no es un martes, sino efectivamente el viernes, ¿sí? El viernes. Muchas gracias por la aclaración. Perfecto. Bueno, continuamos acá. Bueno, entonces ese ejercicio finaliza el próximo viernes 24. Entonces es importante que iniciemos desde ahora. Yo visualicé que apenas abrieron los foros, ya empezaron a participar, a organizarse, entonces eso está muy bien, ¿no? Y la idea es que ustedes también de pronto puedan utilizar un recurso, una PPT, una presentación, con el fin de organizar el contenido, y pueden ustedes socializar los aportes y los avances que tengan en relación con la temática del momento 4. Bien, haciendo una organización de la ruta en la que estamos desarrollando cada una de las actividades, ya realizamos unos conocimientos previos donde hicimos una verificación de los elementos conceptuales del curso. Hicimos un proceso también de conceptualización donde verificamos algunos referentes relacionados con las temáticas de este curso.
hicimos un primer acercamiento al referente epistemológico, donde empezamos a mirar algunos elementos específicos sobre la innovación y el aprendizaje, y iniciamos en este momento un momento 4, donde empezamos a reflexionar sobre esos elementos epistemológicos que estamos desarrollando y transferirlos o buscar cómo esos referentes epistemológicos podrían dar solución a una temática de interés o problemática o una situación que nosotros estemos canalizando en las discusiones de grupo, ¿sí? Es decir, cómo todos esos saberes, también esas experiencias que tiene el grupo, como ese grupo que está conformado en muchas situaciones por profesionales de diferentes áreas, encuentran una temática en común en la que puedan hablar, reflexionar a partir de los referentes epistemológicos que se han desarrollado, ¿no? Entonces, ese punto de encuentro, esa temática, tal vez una temática problemática, nos va a permitir a nosotros hablar de cómo la innovación, las herramientas tecnológicas, en el contexto digital, puede esto ser una alternativa para dar solución o para abordar alguna temática de interés que se esté trabajando en el mismo grupo, ¿no? Ahí vamos, y ese proceso, esa temática, ese elemento problemático que nosotros podamos desarrollar aquí y discutir, después en el paso número 5 vamos a transferirlo, ¿no? Ya pues a materializar como un aporte, una idea de cómo podemos dar una solución o cómo podemos abordar cierta situación desde haciendo un prototipo de una app, ¿no? Este pues es únicamente un abrebocas, puesto que luego de finalizar la actividad 4, pues vamos a puntualizar en este tema. Bueno, una de las temáticas que se presenta del momento 4 y es literal, que surge en la guía, son como esos cambios socioculturales asociados con la transformación digital establecen ciertas problemáticas o generan ciertos dilemas específicamente en el contexto educativo, ¿no? Como ustedes pueden observar aquí, yo traté, aunque en la guía se establecen problemáticas en plural, yo recomiendo ya que en el grupo se empiecen a hablar sobre una problemática en común, una situación en particular, ¿no? Esto les va a ayudar mucho, digamos, en el momento de trabajar en cada uno de los grupos, entonces que enfaticen ya un eje en particular. Y ese pues va a estar abordado sobre el análisis y la influencia de la transformación digital. ¿Qué relación tiene eso? O de pronto esa transformación digital puede ser una causa de esa situación de interés o ese problema, y cómo se puede desarrollar la innovación tecnológica educativa y socioeducativa en ese contexto educativo. También se busca dentro de esta temática que se valore cómo la apropiación digital permite la participación, hablemoslo en entornos educativos, y el desarrollo de movimientos sociales, ¿no? Sabemos que la educación está en un entorno social y son dos elementos que pues tienen interacción y uno incide al otro. Bueno, en relación con la temática, pues establecemos que un antecedente, una evolución tecnológica, cuando hablamos de esa sociedad del conocimiento y el aprendizaje, una evolución tecnológica que de manera recurrente se visualiza como una pirámide. Sabemos que empezamos con unas características, una denominada sociedad 1.0, ¿sí? Y lo hablamos así en un término amplio de sociedad, que después de ciertas características y avances tecnológicos, una evolución, digámoslo así, si se puede emplear el término,
pasamos a una sociedad 2.0, ya un poco más afectada no solo por unos eventos sociales, sino por unos movimientos tecnológicos, y así sucesivamente una sociedad 3.0 y una sociedad 4.0. Que estos cambios a nivel social, en todo, digamos, en una connotación muy amplia, muy genérica, tienes una gran significancia e implicaciones en los procesos educativos, en los procesos de educación, en los diferentes niveles educativos. Nosotros lo hablamos, por ejemplo, en este momento en las universidades, unos cambios en la formación de los profesionales, en los referentes epistemológicos, en lo que se está enseñando y cómo esos profesionales tienen herramientas para enfrentar esos nuevos tipos de sociedades, ¿no? Pero aquí yo hago una reflexión importante y que surge desde las fuentes bibliográficas, ¿no? Aunque no se discute ese proceso cronológico de una sociedad 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 y otras sociedades que van a venir, sí se discute esa forma piramidal, ¿no? Esa forma piramidal es sinónimo de un progreso, de un cambio, pero ya tenemos resultados de un cambio de una sociedad a la otra, y no necesariamente se está hablando de una evolución. A veces la tecnología en ciertos campos sociales no beneficia, sino que genera otras situaciones. Entonces no es posible, digamos, con un análisis crítico, justificar esa figura piramidal que es sinónimo de avance, ¿no? En el contexto educativo podríamos establecer el mismo ejercicio, es decir, vamos hacia arriba en todos los aspectos. Creo que ese es el ejercicio crítico que nosotros tenemos que hacer al confrontar la literatura, y ahí empiezan a salir problemáticas, retos que nosotros tenemos como profesionales en la educación para ir asumiendo digamos en cada tipo de sociedad, pero hablando en el contexto educativo. Entonces, esa es la primera reflexión, si podemos estar hablando de una evolución. En este caso, pues como lo planteé en la diapositiva anterior, hablamos de un tipo de una sociedad 1.0, pero una sociedad, pero en el aspecto educativo, ¿qué características fundamentales tenía cada tipo de sociedad? Pues hablamos de la 1.0, encontramos entornos de aprendizaje donde era característico que había una persona conocedora, que era el centro de todo, llamémoslo profesor, instructor. Él era pues, la persona, el encargado del conocimiento pleno, digámoslo así. Luego en una educación 2.0, el profesor se convierte ya en un consejero, en una guía, en un intermediario un poco más flexible, y así va evolucionando, y creo que esta ruta es muy conocida. En una 3.0 ya el profesor lidera y propone acciones colaborativas, ¿sí? de un trabajo colaborativo donde se resalta que la experiencia y el apoyo mutuo generan experiencias significativas, que eso incide en un aprendizaje más trascendente. Pero estos cambios que surgen indudablemente están soportados de unas pedagogías, de unos nuevos referentes epistemológicos que profundizan y fundamentan la necesidad de unos cambios, teniendo en cuenta las transformaciones sociales y tecnológicas. Nuevamente surge una educación 4.0 que es donde nosotros empezamos a interactuar con unas asistencias pedagógicas, pero esas asistencias pedagógicas se caracterizan por un nivel tecnológico y digital. Creo que esa es la clave de un cambio significativo en los otros tipos educativos. Los recursos cambian en unas características interesantes que tienen una connotación tanto en la sociedad como en el entorno educativo. Indagando un poco más en estos cambios, en esta parte de la educación, encontramos, por ejemplo, un cuadro muy interesante de Mujica,
donde representa algunos aspectos importantes de las características de cada uno de estos tipos de educación, ¿no? Y esto es lo que yo llamo a la reflexión, al ejercicio, que ustedes empiecen a valorar la información, que ustedes empiecen a valorar la información y a discriminar los aspectos más relevantes con el fin de que ustedes puedan hacer como un horizonte y confrontar los diferentes elementos o características de cada uno de los contenidos, ¿no? Por ejemplo, uno de los elementos importantes que de pronto yo no había descrito, lo dije a nivel general, es como el rol del estudiante cambia, ¿sí? Pero no solo el rol, sino también en los procesos cognitivos, ¿no? Hay unos procesos cognitivos que aumentan y hay otros procesos cognitivos que ya no son tan protagónicos en ese tipo de educación, ¿sí? Llamémoslo por influencia o no de la tecnología. Podemos considerar el de la memoria, ¿no? ¿Cuál es el cambio que ha tenido, digamos, ese proceso cognitivo o esa utilidad de la memoria en los diferentes tipos de educación o etapas de la educación? En algunos ha sido que se cambia, se deja de trabajar y cada una de esas características, cada ausencia o surgimiento de nuevos elementos, creo que tiene una connotación importante. Y es el momento en el que podemos verificar los resultados de eso. Por ejemplo, dejar a un lado la exigencia o el ejercitar la memoria. Ya cuando estamos hablando de una educación punto 5 nos trajo buenos resultados. Es realmente los resultados o lo que nosotros esperábamos. Tal vez de pronto con herramientas que trabajan en la educación punto 5 con inteligencia artificial, por ejemplo un GPS o otros elementos o un teléfono celular que ahora guarda todas nuestros datos, nuestros teléfonos. Eso ayuda al desarrollo de pronto de ciertas habilidades cognitivas que tal vez hubiesen sido de interés. Entonces digamos que esta confrontación, esta evolución de las características de lo que se desarrollaba en cada una de los niveles educativos, de los momentos de la educación, yo creo que es importante y genera y debe generar, digamos, en los grupos una reflexión donde permita recoger aspectos a reflexionar, a valorar, ¿sí? Teniendo en cuenta que ustedes, digamos, al final de este seminario van a hacer un aporte, van a hacer una maquetación. Entonces tal vez algunas personas empiecen a desarrollar recursos didácticos que manejen ciertas competencias, desafíos cognitivos, y pueden ustedes argumentar cuál es la necesidad de, desde las tecnologías, manejar esas competencias y esos desafíos cognitivos, ¿no? Entonces aquí son algunos de los elementos que yo llamo para tener en cuenta, ¿no? Obviamente nosotros hablamos en una educación 1.0, pues la tecnología no es solo que sea prohibida, sino no había acceso a la tecnología. Pues aquí sí podemos hacer algunas reflexiones. No solo que se prohíba, sino que no se tenía acceso. No había un desarrollo tecnológico pues que permitiera esa inmersión en la tecnología, ¿no? Y pues en los aspectos metodológicos ya empezamos a hablar de modelos, de estrategias de aprendizaje, de el manejo de datos, la resolución de problemas y procesamientos cognitivos más complejos. Bueno, estos tipos de niveles que he descrito anteriormente, tanto que se desarrollan en la parte social como que se desarrollan en la parte de manera equivalente en la parte educativa, tienen un impacto obviamente en todos los entornos. Estamos hablando en un entorno social, en un entorno económico,
en un entorno educativo, hablemos en la universidad. Y obviamente cuando nosotros estamos hablando de la universidad, pues nos vinculamos directamente con todos los sectores sociales, ¿no? Nos vinculamos con una economía, con una sociedad, con una cultura tanto familiar como en la que nosotros tenemos que desenvolvernos profesionalmente, ¿no? Creo que muchos de nosotros somos o hemos tenido una experiencia como formadores, y siempre como formadores teníamos un punto a proyectar en la formación de nuestros estudiantes o colegas. Es decir, nosotros formábamos para un futuro profesional. Por ejemplo, si formábamos profesores, formábamos para un cierto ideal profesional, cierto espacio profesional. Creo que en estos momentos es difícil, creo que somos maestros que estamos formando, pero no tenemos claro el campo profesional del futuro egresado, porque la sociedad y los mercados emergentes cambian, y tenemos más bien que desarrollar competencias de adaptabilidad, ¿no? Entonces, creo que es un reto educativo que nos propone estas nuevas sociedades a los docentes, cómo desarrollar competencias en nuestros estudiantes que sean adaptables a esos cambios sociales y a esas transformaciones digitales que surgen a partir de los avances tecnológicos. Entonces, este es un elemento importante que nosotros tenemos que considerar en la formación significativa y trascendente. Es por eso que es importante que nosotros miremos ese nuevo surgimiento de nuevos referentes epistemológicos en relación con las pedagogías, ¿no? Y inclusive esas pedagogías que surgen tienen un adjetivo muy característico, y algunos teóricos las llaman disruptivas, ¿no? Porque rompen con ciertos modelos o paradigmas que se tenían, pero no es un rompimiento, un cambio caprichoso sin razones, sino que se debe a una exigencia, ¿sí? Y a unos cambios. Algunos dicen, inclusive algunos se atreven a decir que no son unos cambios de épocas que exigen esos cambios, unas pedagogías disruptivas, sino que nos enfrentamos a una época totalmente distinta, ¿sí? Que requiere una resignificación de varios elementos que nosotros estamos tradicionalmente llevando, ¿no? Y unos paradigmas que frecuentemente considerábamos y nos serviría para representar todas esas realidades, ¿no? Hablamos de unas pedagogías disruptivas porque desde sus propiedades consideran la apropiación de las tecnologías y sus contenidos para desarrollar procesos de aprendizaje significativos y adecuados al nuevo contexto social, ¿sí? Esa disruptiva propone un cambio teniendo en cuenta algo que se tiene que dejar de hacer y que se tiene que implicar transformaciones que implican inclusive una autoformación para manejar nuevas herramientas, mecanismos y formas para representar esos entornos educativos, ¿no? Esas pedagogías exigen, y una de las características es considerar que no es necesario o no se dependen de algunas propiedades que nosotros tradicionalmente partíamos. Por ejemplo, uno de los paradigmas más importantes que creo que han hecho más trascendencia son romper los espacios físicos, ¿no? No solo tengo que citar el ejemplo de la pandemia, ¿sí? Creo que en muchos niveles educativos la pandemia obligó a reflexionar sobre la significancia de esos espacios físicos y si esos espacios físicos
determinaban lo que era un aula de clase, ¿no? Entonces, en estos momentos, ya que salimos de esos eventos, aún reflexionamos sobre esas características físicas, sobre la posibilidad de guardar contenidos en ciertos espacios, utilizar la nube, transferir información, digitalizar ciertos procesos, ciertos movimientos, ciertos actos, cómo yo puedo inclusive transformar un currículo en una información ya digital que aparezca en los espacios y yo puedo hacer visible en diferentes redes para visibilizarme de otra manera que lo hacía antes, ¿no? Entonces, a eso llama una pedagogía digital sin considerar espacios físicos o muros, ¿no? Todos esos son planteamientos que surgen y que están muy bien descritos en la literatura que ustedes están desarrollando. Siguiendo con el tema de pedagogías emergentes, una de las características de esas pedagogías es que generan desafíos cognitivos, donde el estudiante tiene, digamos, esa necesidad de hacer frente a esas situaciones que ocurren. Y esto lo digo más en el proceso de enseñanza, ¿sí? Nosotros como docentes debemos considerar si es necesario hacer unas transformaciones no solo de referentes pedagógicos, sino de ejercicios en la práctica. Y en esto me refiero a las didácticas y metodologías y a las diferentes metodologías que nosotros estamos habitualmente empleando con los estudiantes. Cómo esas didácticas y esas metodologías pueden generar desafíos, digámoslo así, más desafiantes, teniendo en cuenta esas evoluciones tan constantes y diarias y esas realidades tan heterogéneas que tienen nuestros estudiantes, y con el fin de que puedan ser adaptables y necesarias en la construcción de un perfil profesional capaz de enfrentarse a una nueva realidad cambiante, ¿no? Entonces, es importante que nosotros estemos constantemente pensando en la formación de profesionales, teniendo en cuenta un mundo cotidiano. Perdón. Es decir, es importante igualmente acá estar muy cerca de la realidad de sociedad que se está desarrollando. Una sociedad que está innovando cada vez más, que exige que las competencias profesionales sean adaptables a ciertos entornos y que esas mismas competencias sean capaces de abrir nuevas formas de mercado, de surgimiento profesional. Es decir, que sean menos dependientes de antiguos o recurrentes espacios profesionales a los que estábamos imaginando, ¿sí? Entonces, creo que aquí se vuelve un poco más complejo hacia dónde vamos en nuestro paradigma educativo y hacia dónde queremos formar a nuestros estudiantes debido a esos cambios sociales que están surgiendo. Como yo lo decía, el aprendiz, nosotros como personas que estamos formando y brindándole oportunidades profesionales y de proyección a nuestros participantes en los diferentes grados de educación, debemos darles las mejores herramientas para que ellos puedan tomar las mejores decisiones y tengan espacios profesionales y puedan visualizar nuevas alternativas de proyección. Una de las problemáticas, por ejemplo, a partir de todas esas reflexiones epistemológicas,
que pues he querido compartir con ustedes es cómo preservar una sociedad de la información. ¿Y a qué me refiero con esto? De pronto para tener más idea de este aspecto, nosotros tenemos que identificar algunas características de la sociedad de la información y también mirar unas características de la sociedad del conocimiento, ¿sí? Y otras características de otro término que está surgiendo actualmente, que es el régimen de la información, ¿sí? Para de pronto entender un poco más este concepto es importante que, como les dije, verifiquemos algunos de los elementos. Nosotros más o menos antes de los años 90, cuando digamos no estaba tan el auge, no había un auge tan importante y masificado del internet, de las tecnologías de la comunicación. Nosotros hablábamos de una sociedad del conocimiento, una sociedad de conocimiento que tenía unas características importantes, ¿no? Una sociedad donde la información era el todo y los procesos para recolectar esa información eran un poco basados en la indagación, en la recopilación de esos contenidos y la exigencia necesaria de recoger esos contenidos y transformar esos contenidos, digámoslo, casi manualmente, aunque obviamente pues eso se basa en unos procesos cognitivos. Y igualmente esa manualidad iba implicada en el proceso de compartir la información. Esto que tenía como atributo, tenía un atributo muy interesante porque exigía un procesamiento mayor, ¿no? Un procesamiento a nivel de organización, logístico y también cognitivo para nosotros coger, es decir, mapear, buscar esa información que en algunos casos no era tan sencilla, luego transformar esa información de acuerdo a las necesidades de cada lector y elaborar nueva información y considerar en la forma como se va a compartir esa información o divulgar. Luego que surge la sociedad de la información, denominada sociedad de la información, una de las características que aparece en esa sociedad de la información es que surge, como lo decía, el proceso tecnológico, ¿sí? Y ese proceso tecnológico acompañado del proceso basado en la internet, de nuevas herramientas, ayuda a que las formas de adquirir información sean más fáciles, pero eso genera otra implicación importante y es que abunda la información. A diferencia de una sociedad de conocimiento, en este tipo de sociedad la información se dispara y hablamos de una masificación de la información, ¿sí? Aquí somos usuarios donde tenemos acceso a abundante y permanente información que está cambiando. Eso tiene puntos a favor, pero también propone ciertos retos, porque la cantidad, en este caso, la cantidad de información en este tipo de sociedad no determina conocimiento, debido a la masiva de información y la indiscriminada información que en muchos casos no se puede canalizar y verificar y establecer la realidad de esa información. Estos dos tipos de sociedades surgen a la mano, pero ahora los teóricos están hablando de un régimen de la información, y ese régimen de la información lo tienen acuñado debido a la crisis de la digitalización. Los procesos de digitalización están generando ciertas crisis, las cuales se enuncian a partir de unas propiedades. Por ejemplo, el cambio de rol o categoría de algunas cosas. Demos un ejemplo. Las personas eran consideradas con unas características y con una significancia en la sociedad de la información y en la sociedad del conocimiento. Ahora eso de personas cambian esas categorías por una nueva denominación, datos. Inclusive
Ya en algunos casos, en este régimen de la información, no se denomina inclusive datos, sino perfiles, ¿sí? También surgen otras propiedades como son las sensaciones de libertad, ¿no? Nos sentimos libres navegando por ciertas comunidades o redes cuando realmente estamos dejando huellas digitales por cada paso que estamos transitando en esas comunidades. Pero a pesar de eso, hay una comercialización de un sentido de libertad, de coger la información, de procesarla, de entregarla, de enviarla, ¿sí? Y esa información se nos llega en muchos casos desde algoritmos especializados, la cual nos proporciona según nuestro interés cierto tipo de información y nos va nutriendo de tipologías de información que va de acuerdo a nuestro interés. Y otra de las características que no surgía en los otros tipos de sociedades es la importancia que tiene el entretenimiento, ¿sí? Aquí prima más la información que genere entretenimiento, que genere permanencia, que genere interés, ¿sí? Y que genere retención, ¿sí? Entonces, independientemente que sea la veracidad. Creo que estos tres tipos de sociedad, los cuales tienen características similares, pueden ser un determinante muy significativo y a considerar en el contexto educativo. ¿Por qué? Porque es un contexto educativo que está inmersa en esa sociedad del conocimiento, en esa sociedad de la información y en ese régimen de la información. Yo creo que es importante mirar nuestros contextos educativos, cuál tipo de sociedad debe promover, ¿no? Creo que podemos alcanzar una sociedad de la información con posibilidades de acceso a esa información, pero también con unos procesos que nos permita discriminar y mirar qué información es positiva y qué información es de interés. Lo que yo llamaría más adelante, acá, una ética, una sociedad digital que en algunos casos desconoce las implicaciones o posibilidades de vivir en una sociedad digital. Entonces, es importante que consideremos importante una ética de la información, ¿sí? Unos procesos cognitivos que nos permitan discriminar la información y tener unos criterios para poder beneficiarnos de la mejor forma de esa información y de esas herramientas que nos proporcionan la información. Aquí yo planteo una problemática de interés que podría materializarse inclusive en una app, teniendo en cuenta mi foco de interés que estoy presentando acá, ¿no? Cómo una app podría ayudar a que de pronto las personas no se enfoquen al uso de herramientas o al desarrollo de herramientas o la usabilidad de herramientas, sino a discriminar, ¿sí? Las características o las propiedades que debe tener una buena información, cómo ser un usuario digital, un lector digital, ¿sí? Con unos criterios para poder discernir de cierta información útil que beneficie un desarrollo mental sano. Entonces, creo que este ejercicio que he hecho que he presentado desde una historia de la evolución de los tipos de educación de acuerdo al desarrollo biotecnológico hasta este punto es un ejercicio similar al que propone el momento 4, ¿no? Es mirar la literatura, mirar los referentes epistemológicos que encontramos. Esto yo los he tomado de las mismas referentes epistemológicos que están en el curso, inclusive he tomado algunos apartes y he anotado las referencias.
Y es un ejercicio muy interesante que ustedes pueden hacer inclusive desde, y obviamente desde otras perspectivas, ¿no? Es como problematizar, hacer un análisis y ver cómo se pueden generar aportes, ¿sí? O cómo se pueden señalar ciertas problemáticas, o cómo se puede determinar generar recomendaciones importantes en el contexto educativo. Por ejemplo, decir, ok, ojo con esto, porque esta situación puede generar ciertas limitaciones. En el clúster anterior, si me permites comentarles la experiencia, surgió una app muy interesante, la cual fundamentaron con un referente epistemológico interesante, y esa app iba encaminada a organizar tiempos de permanencia en contacto con las pantallas digitales, debido a que en ciertas edades de escolaridad era necesario que los estudiantes tuviesen una limitación en el tiempo de uso de los dispositivos, debido a que eso generaba desgaste, no solamente en la parte corporal, sino también en la parte visual. Y la misma app proponía unos ejercicios, unas pausas que iban acorde con la edad cronológica de los participantes o de los usuarios. Entonces era muy interesante porque pues hicieron un sustento epistemológico, haciendo unas recomendaciones desde la teoría y cuáles eran los acercamientos que debían de tener esos estudiantes. Pues lo colocaron en unas edades específicas, y qué tiempos de permanencia y cuál inclusive sea la postura, las recomendaciones de usabilidad, inclusive unas recomendaciones de contenido que iban a tener los estudiantes, como para hacer más racional el uso de esas tecnologías, ¿no? Entonces es como reflexionar en la apropiación, lo mejor en poder sacar los elementos más beneficiosos de esas tecnologías de acuerdo a los entornos educativos, ¿no? Cada una de las tecnologías obviamente ofrece unos beneficios, pero indudablemente el análisis va a permitir propiedades invisibles en las que nos pueden decir, bueno, pero hay que tener ciertas precauciones para y así de esta forma optimizar su uso. Es como ciertas medicinas que podemos tener al alcance y que los doctores nos pueden ofrecer. Nos pueden decir, ok, esto sirve, pero tengamos en cuenta estas limitaciones. Es lo mismo que ocurre, digamos, aquí visualmente en este cuadro. Cada una de las sociedades ofrecen unas fortalezas, de pronto unas desventajas, pero la idea es que nosotros como educadores, podamos tener una visión más panorámica que nos permita ser, y ese es nuestro compromiso, ser expertos en generar procesos formativos que beneficien y desarrollen todas las dimensiones del ser humano. Bueno, hasta aquí voy a hacer una pausa. Me gustaría, no sé, en la medida de las posibilidades, escuchar los comentarios de algunos participantes, pero me gustaría invitar al doctor Pablo. Él tiene una experiencia muy importante, tiene unos artículos de investigación que yo los motivo a que indaguen en la web, porque pues ha publicado bastante. Él también tiene una visión muy importante de todo pues la especialidad de él. Nos gustaría pues conocer algunas apreciaciones y algunas recomendaciones sobre esos paradigmas significativos que tenemos que tener en cuenta cuando nosotros estamos desarrollando procesos de formación y considerando las tecnologías en
en una nueva época digital. Doctor Pablo, lo escuchamos. Ok, mil gracias, doctor Jairo. Bien, y muy interesante este contexto, muy interesante este planteamiento que nos traes en la sesión del día de hoy a nuestros apreciados futuros especialistas cuando se tocan estos temas relacionados con la sociedad del conocimiento, la sociedad de la información y ahora esta nueva era digital, como la menciona el doctor Jairo. Pues definitivamente hay unos retos muy importantes en la formación y por ello este tránsito, o sea, yo quería pues como añadir esa parte, digamos, actualmente nos encontramos en lo que se denomina las sociedades de la transformación y de la trascendencia. Es decir, que hemos trascendido, como lo menciona el doctor Jairo, de una sociedad de la información que era caracterizada por estos procesos basados en la acumulación, basadas efectivamente en todo este tema de lo que se denominaba el saber sabio. Si ustedes lo recuerdan, quien tenía el conocimiento pues tenía el poder. En estos momentos, bien como lo argumenta el doctor Jairo, estamos en una sociedad del conocimiento en la cual el conocimiento se vuelve valioso, ¿cierto? O sea, no solamente es que quien tenga la información tenía el poder en aquella oportunidad, sino quien conozca qué hacer con esa información. En estos momentos ya se supera esa figura del poder y ahora se puede enfocar un poco más a esa solución de los problemas. Y digamos, el tercer momento es actual lo que le encontramos en las denominadas sociedades del aprendizaje, que como bien ustedes lo pueden notar en los elementos orientadores de este tercer momento del seminario, pues caracteriza esa manera en la cual las sociedades acuden a ese conocimiento, generan sus dinámicas, generan sus rutas precisamente para lograr efectivamente, digamos, digamos, poder formar a sus personas y por supuesto pues responder a las demandas actuales, pero ya no tanto de lo que se impone, porque sabemos que muchas veces los modelos económicos, los modelos sociales, los modelos tecnológicos están muy marcados en lo que digamos, las grandes naciones, los países en desarrollo y aquellos que están en vía de desarrollo subyacen, ¿cierto? Se vuelven dependientes de estos países, pero ya la característica de las sociedades del aprendizaje lo que buscan es eso, ¿cierto? Que el conocimiento no solamente venga impuesto, digamos, por las grandes multinacionales, por los grandes países en desarrollo, sino efectivamente estos países ya generen sus propias rutas de conocimiento, bien como lo menciona el doctor Jairo desde esa mirada digamos, asociado a estos aspectos políticos, éticos, entre otros. Por eso creo que estos retos en la formación, bien, respecto a la pregunta que hace el doctor Jairo, digamos, es uno de los grandes desafíos, ¿cierto? ¿Cómo formar en estas sociedades de la trascendencia, ¿cierto? O sea, ¿será que realmente el modelo de formación basado en la acumulación de conocimiento, muy en las sociedades de la información, es el modelo más óptimo, más apropiado para la cualificación, digamos, de nuestros ciudadanos? ¿Será que el hecho de trascender a las sociedades del conocimiento en estos momentos, ese conocimiento que se contextualiza y permite solucionar solucionar problemas muy ampliamente difundido por las redes, por el acceso a los sistemas de información, ya en estos momentos es una interesante alternativa, pero no deja de ser un fenómeno impuesto? ¿O será definitivamente que nosotros ya como sociedades, como países en vía de desarrollo, ya podemos dar paso efectivamente a esa mirada de las sociedades del aprendizaje o las sociedades que aprenden? Ese creo que es el reto más importante, ¿no? Y creo que por eso cuando aparecen términos tan importantes como la denominación de este seminario, lo asociado, digamos, a la transformación digital, pues en estos momentos se convierte en un reto bastante interesante, ¿cierto?
Sabemos que actualmente, y si lo ponemos, digamos, en un término muy coloquial, por lo menos cuando se habla de la inteligencia artificial que está tan ampliamente difundida en estos momentos, ¿cierto? O sea, el concepto de la inteligencia artificial no es un concepto nuevo, realmente es un concepto que nace más o menos iniciando precisamente el siglo XXI, estamos hablando, finalizando el XX, iniciando el XXI, ¿cierto? Ya tenemos pues 23 años de este siglo XXI, pero hasta ahora se están viendo de alguna manera los resultados, podemos decir, digamos, en la cotidianidad, pero la inteligencia artificial tiene muchísimo evidencia precisamente de ello. Lo que pasa es que volvemos a hablar del tema, las sociedades han trascendido, las sociedades han evolucionado, las sociedades se han transformado, y por eso un campo tan amplio como la transformación digital en estos momentos pues nos permite efectivamente vislumbrar y visibilizar algo tan importante, y es esa importancia de esas trascendencias, de esas evoluciones, bien como lo hemos manifestado. Sabemos que en estos momentos, digamos, el resto está efectivamente en cómo formar, en cómo cualificar, pero a su vez cómo nosotros como educadores también podemos, y me parece muy interesante esa última diapositiva que da el doctor Bayona, sobre esa mirada de la ética, la educación y la tecnología, y por supuesto todo desde esa mirada de la innovación. Sí, y efectivamente veamos qué está sucediendo, ¿cierto? O sea, y bueno, yo sé que este es un tema muy común y yo sé que lo estamos dialogando y mucho más en un contexto educativo, lo estamos charlando a la hora del almuerzo o a la comida, bueno, o en las noticias lo vemos, bueno, qué está pasando por lo menos con el chat de GPT, ¿cierto? Y sabemos que definitivamente, pues, los chatbots, les digo, pues, un poco, pues, desde la experiencia investigativa que se ha tenido en el tema, no es un tema nuevo. O sea, el chat GPT es una evolución de los chatbots, pero ya, digamos, no sé si ustedes recuerdan hace algunos años cuando Cambridge Analytica desafió a Facebook, y fue cuando hubo una gran liberación, cuando se acudió a la información sensible, si ustedes recuerdan que fue un escándalo y le costó millones de dólares a Facebook, cuando se liberaron y se expusieron muchas de las cuentas personales de los usuarios de Facebook. Ahí esa es una evidencia de lo que hace el ChatGPT. ¿Qué era lo que estaba haciendo Cambridge Analytica? En su momento lo que estaban buscando era correlacionar un gran conjunto de bases de datos, precisamente información que estaba precisamente en las redes sociales, nutriendo estos chats. O sea, se están nutriendo con demasiada información, palabras claves, conocimiento, argumentos. Bueno, yo sé que estoy hablando, aquí tenemos pues un experto de formación como es el doctor Bayona, que su formación de base es en el campo de la lingüística, todos estos conjuntos gramaticales, la forma en la cual se construyen las oraciones, las palabras, pues, ¿qué sucedió? Se puso a entrenar todo estos sistemas de información, se cruzaron las grandes bases de datos y se generó ese gran chat, que en estos momentos es uno de los chats pues, más diversos, y yo sé que, bueno, ahora lo que viene son las implicaciones éticas, ¿cierto? En un primer momento el desafío era, bueno, ¿qué podemos hacer con la inteligencia artificial, por ejemplo, para que la inteligencia artificial contribuyera, por ejemplo, a solucionar problemas asociados a la lectura, la comprensión lectoescritora, etcétera? Y en estos momentos, pues sabemos que el chat soluciona muchos de los temas. Ahora, ¿dónde viene el aspecto ético? Bueno, ¿hasta dónde se le puede poner ese límite? Volvemos a hablar un poco. ¿Cómo se entrenan? ¿Cómo se generan esas rutas, esos algoritmos? Más que todo son algoritmos de corte genético, algoritmos genéticos que constituyen sus propias cadenas, y las cuales efectivamente en estos momentos pues permite, digamos, de alguna manera la comprensión. Yo sé que para nadie es un secreto, yo sé que esto también, bueno, quienes estamos ahorita pues como muy impactados sobre este tema del chat GPT, ¿cierto? Cómo por lo menos se le puede hacer preguntas puntuales al chat, ¿cierto? Y es decirle, bueno, tú tienes conciencia, y el mismo chat se atreve a decir, no, es que la conciencia no la he podido generar porque mi conciencia tiene límite. O sea,
Ya un chat que le responda a uno de esa manera, eso ya genera, pues no digamos temor, pero sí genera, bueno, un momento, ¿hasta dónde está poniéndose el límite? Por eso volvemos a hablar un poco de lo importante que está hablando allí el doctor Bayona frente a esas implicaciones éticas de esta sociedad digital, de toda la trascendencia de las sociedades de la información al conocimiento y las sociedades del aprendizaje. Esto que estamos viendo del ChatGPT no es más sino la evidencia de las sociedades del aprendizaje. Efectivamente, ¿por qué? Porque notemos, las sociedades requieren efectivamente acudir a modelos, porque el chat definitivamente, los sistemas de inteligencia artificial son modelos matemáticos, donde se requiere efectivamente poner a entrenar y poner a aprender a un sistema que permita solucionar los problemas, y sí que lo soluciona, pero ahora ¿hasta dónde vienen esos límites? Nosotros como educadores, nosotros en este contexto educativo, ustedes como especialistas en pedagogía para el desarrollo autónomo, especialistas en educación, cultura y política, especialistas en educación superior a distancia, pues bueno, existirá un reto muy importante allí, y es efectivamente que ustedes, por lo menos en el espíritu de este seminario, bien como lo mencionaba el doctor Jairo, se pueden efectivamente, digamos, generar esos debates, esas reflexiones, esos productos, pero por supuesto queda ese valor agregado, bueno, nosotros desde nuestra formación podemos volvernos muy expertos en el tema, porque ustedes van a ser especialistas en el campo de la educación, en la pedagogía para el aprendizaje autónomo, en la cultura y la política, en la educación superior a distancia, pero algo que nos une las tres especializaciones es el tema educativo y qué sucede frente a esos retos de la innovación y la transformación digital, esas implicaciones éticas. Entonces creo que hay un reto bastante interesante, bien como en el planteamiento que lanza la pregunta el doctor Jairo. Yo quisiera, y yo sé que el espíritu también, mi doctor Jairo, es que nuestros apreciados especialistas en formación tengan la oportunidad también de intervenir. Yo agradezco que me hayas concedido la palabra un poco pues para hacer mi aporte, pero qué interesante es por lo menos allí. Los retos son demasiados, pero yo creo que algo muy importante es efectivamente que el papel que en estos momentos juegan, por ejemplo, las facultades de educación y nosotros como una universidad nacional abierta a distancia. Fíjense que hay tres elementos que tiene que se identifican en el nombre de la universidad, ¿cierto? Universidad nacional, o sea, un carácter de nosotros, de lo público, ¿cierto? Nosotros como público, o sea, ¿qué sentido tiene lo público precisamente en los aportes que nosotros tenemos que hacer como país? Ustedes saben que en todos los países del mundo, en todos los países, no hay ningún país que desconozca las atribuciones que se le da a la educación pública para la cualificación y la formación de sus ciudadanos. Y yo creo que es algo muy importante, es el legado que nosotros podemos hacer como la universidad pública y y privada, ¿no? La universidad más grande de Colombia, ¿cierto? En todo sentido, porque ni las privadas alcanzan en estos momentos a tener el número de estudiantes y el impacto que tiene la UNAD en estos momentos. Sabemos que en las privadas hay algunas instituciones que están muy cercanas, pero la UNAD sigue siendo la universidad más grande del país y por supuesto dentro de lo público pues somos la número uno en número de estudiantes. Un segundo aspecto que tiene que ver con lo abierto, ¿cierto? O sea, una universidad abierta, una universidad que está con todas las capacidades de permitir estos tipos de debates, ¿cierto? No solamente hablamos del carácter de lo abierto, que es, bueno, una universidad que bien lo estamos viendo en estos momentos, una universidad que funciona 24 horas al día, 7 días a la semana. No, sino también está esa posibilidad de que estas ideas y estos elementos se traigan aquí al debate público, ¿cierto? Eso también es el carácter de lo abierto. Y el tercero, que es el tema de los elementos propios de nuestra modalidad, de la educación a distancia. Y ustedes saben que la educación a distancia bueno, yo sé que allí por supuesto, doctor Jairo, desde toda tu cualificación, ustedes como lo saben, el doctor Jairo pues es doctor en tecnología educativa, diseño instruccional de la Nova Southeastern University. Entonces, pues uno encuentra allí
pues todos estos fenómenos que ha generado la educación a distancia, ¿cierto? Que se ha generado la educación virtual, la educación mediada por tecnologías, etcétera. Hay una gran trascendencia que en estos momentos tenemos nosotros como institución y ustedes como especialistas están saliendo. Muchos de ustedes vienen desde el legado, por ejemplo, quienes iniciaron su formación de pregrado, quienes se están cualificando y quienes se están proyectando, por ejemplo, para las maestrías o para el doctorado en diseño que en estos momentos estamos haciendo. Entonces, pues hay una gran alternativa, ¿cierto? Entonces recordemos desde lo público a nivel nacional, desde lo abierto, desde la importancia de una institución que siempre está dispuesta a formar, pero también que está abierta a que se haya reflexión y haya debate de ideas, y por supuesto un tercer elemento que tiene que ver con todas las facetas de la educación, los nuevos modelos de educación a distancia, virtual y todo lo que en estos momentos se está vislumbrando. Y algo muy importante que yo sé que ustedes más que nadie lo conocen, es lo transversal que somos una universidad acreditada de alta calidad. La única universidad en Colombia acreditada de alta calidad que ha declarado precisamente desde su formación: nuestro modelo pedagógico está basado en la educación a distancia y virtual. Entonces, son estos elementos. El Ministerio de Educación, cuando en diciembre de 2021 le confía, le deposita la confianza a la UNAD, le dice: esto, ustedes obtienen la acreditación de alta calidad, pues nos da mucho que decir, nos da mucho que desafiar, nos pone unos retos bastante importantes, bastante interesantes. Entonces yo creo que muy al lugar, reitero, pues interesante, genial, muy clara la presentación que hace el doctor Jairo en estos momentos, y yo creo que allí está precisamente de alguna manera algunos elementos, algunos desafíos allí de la formación, doctor Jairo, frente a la pregunta. Y yo creo que sería algo muy interesante pues abrir la posibilidad para que nuestros especialistas en formación tengan la oportunidad de aportar. De nuevo, muy gracias, doctor Jairo. Muchas gracias, doctor Pablo. Resalto muy bien la contextualización, me parece muy pertinente. Muchas gracias. Bueno, no sé los participantes si tienen algún comentario. Yo reitero, mientras preparan sus comentarios, sus preguntas, reitero que el viernes 24, aclarando la observación de fechas, y generaré una invitación aclarando la fecha, pues ustedes, cada grupo va a liderar la presentación, teniendo en cuenta pues un ejercicio similar. Entonces, Michelle, Aura, Felipe, Mario, Dora, y hay otros participantes. Bueno, los micrófonos están abiertos para ustedes. No sé si nos escuchan. ¿Nos escuchan bien? Sí, los escuchamos. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Carlos. No, por el momento estoy elaborando la pregunta con base pues en pero me parece que digamos, voy a hablar un poco de la inteligencia artificial y este ChatGPT, que es pues el boom ahora en las cosas, y que digamos desconcerta mucho a la gente con sus respuestas, pero también digamos como pues le han hecho preguntas como qué hubiera pasado si no hubiesen descubierto América pues en esas épocas y cosas así, y pues crea una realidad muy utópicas y salidas de pues de nuestros estándares, de lo que uno realmente ve en internet, pues si no espera que algo pues que tiene toda esa información responda. Pero pues a mí me parece que es interesante poder, digamos, usarlos en las clases, porque pues nos muestran todas esas realidades, pero también nos hacen conocer la verdad, nos hacen ir a la historia, nos hacen conocer para poder crear paralelos, y creo que tienen mucho potencial para usarlos en clase, porque pues es como a mí me encanta la Alexa, porque Alexa, una persona, ¿quién es tal persona? ¿Quién es Ralph Waldo Emerson? No, y a mismo Alexa, pues, Alexa, la capital de tal lado, porque entonces creo que no es como pues algo así, aunque pues es masivo y lo hacen, pero y se lo dan a la gente, pero pues una Alexa hace casi lo mismo. Y también ella, no puedo tener novio, y pues usted le hace preguntas locas así, pues da una pero pues
no me parece mucho el potencial porque nos hace acceder a información rápidamente para poder ir creando conceptos e ir dándole a los estudiantes o a cada persona pues toda esa profundidad de lo que queremos explicar. Eso es lo que quería decir. Y pues con base en todos los escritos, en todos los textos que pues de la unidad 2 me pareció muy interesante todas el texto este que habla de todas las experiencias del COVID, cómo todas las universidades de alguna manera llegó y todas estaban como muy tranquilas, siendo muy ellas y dejando un poco, viendo todo ese mundo y la revolución digital y Coursera y todo esto pasando enfrente de ellas y las universidades muy estáticas, digamos. Entonces me parece que ya podemos hablar como una educación post-COVID, porque ya en educación post-COVID usted a de obligación debe entender todos estos términos que nos hablan ahí, ¿cierto? Pues, no sé, eso era lo que quería compartir. Muy buenas noches. Muchas gracias. Gracias Felipe por su comentario. Muchísimas gracias. No sé si alguien tiene otro comentario. Dora, Luis, Mario, Aura, Michelle. Recuerden siempre estar atentos al entorno de información inicial, la parte de cronogramas, ahí también se depositan los links, las grabaciones de cada web, entonces es un espacio de consulta muy interesante. Bueno, no sé si no hay más comentarios. Creo que Mario iba a intervenir, mi doctor Jairo. Sí, Mario, adelante, buenas noches. Me escuchamos, Mario. Sí, buenas noches. Pues yo quería también como agregar, pues yo soy licenciado en biología y siento que los docentes nos hemos quedado un poco rezagados de estas nuevas innovaciones, estas nuevas tecnologías. Entonces es muy importante que también podamos profundizar un poco más en estos temas digitales y así podamos también innovar en la práctica porque ya es necesario y vemos que cada vez el aprendizaje autónomo también gana un terreno y se necesita de docentes más especializados que puedan aprovechar mejor estas herramientas en sus entornos, en sus territorios. Entonces sí me quería quedar también con esta parte, el potencial que tienen las herramientas, pero también la importancia de prepararnos nosotros como docentes y que las herramientas por sí solas no generan el aprendizaje si no están acompañadas de metodologías adecuadas, de procesos de aprendizaje que sean acordes con las que usamos. Entonces quería aportar esto. Muchas gracias, Mario. Creo que Aura tiene un comentario. Aura, te escuchamos, por favor. Muchas gracias. Luis, lo escuchamos, Luis. Sí, buenas noches. Agradecer nuevamente a la universidad y a todo el equipo docente por abrirnos este espacio. Primeramente, pues sí, yo caigo en sintonía con lo que dice el compañero. La necesidad de los docentes hoy entrar en la dinámica en la que actualmente se encuentra la educación y toda la era digital y de la información. Hoy los estudiantes demandan de los docentes nuevas dinámicas en el ámbito pues, de la formación. Hoy encontramos a estudiantes totalmente digitales y a veces nosotros mismos frenamos el aprendizaje y el desarrollo del conocimiento en ellos por no manejar ni poder estar, digamos, a la altura de las dinámicas que en estos momentos ellos nos requieren para el aprendizaje. Por el tema de la pandemia, pues sí, hoy encontramos que las universidades, después de toda esta realidad que vivimos con el COVID,
están haciendo esfuerzos, inversiones y están, pues digamos, fortaleciendo la parte de todas las plataformas que ellos manejan. Pero yo creo que le doy gracias a la UNAP. Yo siempre me he sentido muy orgulloso de estar en la UNAP porque la UNAP de alguna manera siempre ha llevado un paso adelante en cuanto a las mediaciones y de todo el tema de lo abierto y lo a distancia. Y hoy encontramos que estamos apuntando, las universidades están apuntando ahora a eso, se están interesando mucho más por fortalecer esa parte en ellos y la UNAP pues nos está brindando desde hace muchos años esa oportunidad en materia de formación. Pues particularmente yo trabajo con una entidad pública que imparte formación y yo me he quedado totalmente sorprendido en que los docentes no se están interesando por invertir en formarse, sino más bien se están quedando aletargados en el tiempo, en no querer incursionar en eso porque quizás no consideran necesario ya, digamos, muchos tienen muchos años de estar ya en el área educativo y creen que todo lo saben, todo lo conocen y la educación en ese aspecto pues se ha visto bastante afectada. Entonces pues creo que la necesidad de que ya estemos en la actualidad a la vanguardia de los tiempos ya no es un capricho, es una necesidad para poder llevar la educación al nivel que se merece en el país. Muchas gracias. Gracias, Muy bien, Luis Carlos. Muchas gracias, Luis Carlos. No sé, creo que había visto alguna otra participación. Sí, aquí, si me lo permite, Sí, doctor sí. Bayona, Aura, creo que tiene una situación con el micrófono, pero bueno, ya deja aquí algo muy interesante en el chat, si me permites leerlo, Aura, como colaborarte en la lectura. Entonces allí dice, Aura, respecto a la pregunta de las implicaciones de la ética frente a la sociedad y la educación del conocimiento, considero que las exigencias de la formación en las nuevas dinámicas socioculturales es la generación de capacidades que permitan el desarrollo personal del estudiante con autonomía, desde el trabajo en equipo, la indagación y la experimentación, puesto que la generación del conocimiento implica investigar, compartir experiencias, retroalimentar, generar diálogo diverso. Perfecto, bueno, mil gracias Aura por los aportes. Creo que Michelle también ha levantado la mano, doctor Jairo. Buenas noches nuevamente. Gracias por el espacio y la participación. Bueno, yo quería hacer un aporte en relación a lo siguiente. Todo este tema de la implementación de las TIC a la educación, pues ha sido completamente innovador, ¿cierto? Nos ha permitido, un primer ensayo y muy difícil fue la pandemia, que prácticamente pusieron a todas las instituciones educativas públicas y no públicas del país a trabajar en relación a la educación y con este tema, ¿cierto? Y en muchas ocasiones, y lo digo en caso particular, tengo compañeros que ya pues superan la muy mayoría de edad, por así decirlo. Entonces, yo les ayudaba, por ejemplo, a cuadrar clases, a utilizar ciertas herramientas, ¿cierto? Entonces, ahí es cuando, por ejemplo, concuerdo con el compañero Luis que acaba de decir que es muy complejo ver cuando hay docentes especialmente que no se interesan por avanzar en estos aspectos y en este campo, ¿sí? Porque la tecnología nos ha permitido crear clases muy disruptivas y de cierta forma nos ha permitido transversalizar las clases. Anteriormente, por ejemplo, el colegio únicamente era la clase de matemáticas solo con matemáticas, la clase de tecnología solo con tecnología. Hoy en día fácilmente se pueden combinar asignaturas y esto permite mucho más la disrupción en el aula. Ahora bien, yo quisiera apuntar a lo siguiente y es que hay lugares, ¿sí?,
que tienen acceso a Internet, hay lugares en donde la conectividad es buena. Pero entonces, como futuros especialistas y como creo que la mayoría somos educadores, ¿cómo podemos afrontar esa parte en donde definitivamente no hay conectividad, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo me encuentro o yo vivo en Tumaco y un ejemplo pequeñito, el viernes se fue la energía en la tarde y llegó hoy en la mañana y así sucesivamente pasa. Y la mayoría de las personas no son de recursos moderados como para decir, bueno, pueden pagar un servicio de Internet. Ahora pasa otra situación. Sí, los chicos tienen acceso a sus redes, pero porque son sus redes. A la hora de decir, no, es que nos toca la educación, sí, como que, no, gracias, no tenemos dinero, no hay plata, no, nada, ¿sí? Entonces, ¿cómo podríamos hacer, sí, para afrontar este tipo de situaciones y también teniendo en cuenta, pues, el desafortunado desfalco que sufrimos hace un tiempo con esta pérdida del dinero que iba a ser precisamente para la ruralidad y la conectividad en la ruralidad, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿cómo como especialistas nos preparamos para algo tan grande? Porque si bien la tecnología nos va a permitir generar mucha disrupción en la educación, pero bueno, también tenemos esas trabas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podríamos tal vez afrontar ese tipo de situaciones? Gracias. Doctor Pablo, si usted desea, me parece muy interesante el tema. Bueno, no, pues muy interesante, Michelle, tú, por supuesto, los planteamientos que haces, igual que Felipe, Luis Carlos, Mario y Aura. Bueno, yo me sumaría digamos, a ese análisis que tú haces, precisamente trayendo a colación coincidencialmente, Michelle, con esa pregunta que tú haces. Esta mañana precisamente fui parte de una comisión evaluadora, fui jurado de un trabajo de grado de una de tus compañeras que en estos momentos de aquí de la UNAD pues está terminando la maestría en educación. Resulta que la estudiante está haciendo un trabajo precisamente de cómo la tecnología contribuye a la formación de estudiantes con discapacidad cognitiva moderada en zonas rurales, puntualmente en una zona de Santander, donde definitivamente pues las dificultades de acceso, de conectividad, pues efectivamente pues sabemos, como tú lo mencionas, es la brecha, ¿sí? Que tú pones un tema muy importante que es uno de los grandes retos en estos momentos precisamente de lo que hablamos ahorita de las sociedades de la trascendencia, y es precisamente que mientras algunos, digamos, disfrutan, disculpen el término, las mieles del acceso al conocimiento, muchos de las personas quienes no tienen acceso cada día están más rezagadas, pero encontramos algo muy, muy bonito, algo muy interesante, Michelle y apreciados estudiantes. Ella encontró algo muy interesante que acudiendo a un recurso educativo que precisamente fue apoyado por el Ministerio de Educación Nacional y una organización, una ONG, tuvieron la oportunidad de incorporar un software basado en matemáticas que se llama Cubo. Y ese software tiene incorporado un tapete precisamente para fortalecer el tema de matemáticas. ¿Por qué pongo en colación? Bueno, porque ese software, ese recurso educativo no requiere conectividad. Básicamente pues lo que se requería era una posibilidad de tener acceso a un CD-ROM y una conexión a una pantalla ya sea de computador o poderlo proyectar en un televisor grande, que la institución contaba con esos recursos, limitados pero los tenía. Y encontramos algo muy interesante que sacamos un poco la conclusión, precisamente hablábamos nosotros los jurados con la directora después que la estudiante sustenta, y encontramos que algunas veces instituciones, y muy interesante lo que tú planteas, Michelle, instituciones donde la dotación de tecnología, y les tengo que decir, en zonas rurales está llegando allí, pero muchas veces la misma cultura escolar,
por lo menos muy curioso. Yo recuerdo mucho cuando tuve la oportunidad de estar con un proyecto con el Ministerio de las TIC, precisamente allí, ya que tú tocas el tema, apoyando un proyecto que se llamaba Tabletas para Educar en un municipio en Boyacá, en Pauna, Boyacá, y lo más curioso es que encontramos, prácticamente estaban con el proyecto 1 a 1, ¿sí? O sea, a cada niño de esas instituciones rurales de Boyacá, de Pauna, se le estaba entregando una tableta. Pero lo más triste que yo les comento, y esto muchas veces se ve en la cultura escolar, y yo sé que puede ser un tema cotidiano, que el directivo docente o el mismo, pongámoslo de esa manera, el mismo secretario de educación de la región no permitía, digamos, el acceso, primero, por el temor, y segundo, algo que tú mencionas, Michelle, que no estaban los docentes capacitados. Ahí llegó la UNAD, y quiero precisamente retomar lo que plantea Luis Carlos. Se nos invitó a nosotros, dicen, bueno, ¿qué podemos hacer? Nosotros dijimos, primero, que los profes, los niños tengan acceso a esas tabletas, y nosotros nos encargamos de cualificarlo, y ese proyecto súper bonito, o sea, se logró, ¿sí? Y volviendo al tema, donde hay acceso, ¿qué se necesitaba? Precisamente cualificación, lo que mencionaba Luis Carlos. O sea, ¿de qué manera nosotros podemos llegar como universidad a responder a esas necesidades que tenía el país y en esta parte la región? Porque se logró, se dotó las instituciones educativas, pero por el mismo temor o disculpen el término, el desconocimiento de algunos directivos docentes, no se permitía el acceso. Y ya en estos momentos es un tema que ya se superó. Pero quiero retomar un poco el diálogo de la sustentación de esta mañana. La estudiante manifestaba eso, que a pesar, digamos, de contar con un tapete de cubo y un software, estos niños con déficit cognitivo moderado, niños que en el análisis que hizo la gobernación de Santander, utilizaron un test, espérate aquí, ya que tocas el tema, Michelle, espérate aquí. El test de Webster es un test que permite identificar el nivel de moderación de los déficits cognitivos, y resulta que el niño por edad debía estar en grado sexto, pero resulta que por por la complejidad cognitiva que tenía en su momento, no pasaba de primer grado y lo devolvieron a preescolar. ¿Qué sucedió? ¿Qué fue lo bonito? 2 niños con la misma situación. Se implementó ante todo, más allá, y yo coincido totalmente con lo que ustedes están planteando, más allá de los recursos es el conocimiento, que a pesar de las limitaciones de los recursos, vuelvo a poner el ejemplo, en una institución donde se excedía, pero no se usaba, y una institución donde no tenían, pero tenían que buscar la alternativa o la estrategia, fluyó la estrategia pedagógica, se realizó un estudio de caso precisamente allí, y estos 2 niños con el déficit cognitivo moderado, no fue leve, moderado, lograron algo muy importante, como era el manejo de las operaciones básicas. Llegaron hasta multiplicar. En estos momentos los niños están multiplicando, están leyendo. ¿Qué sucede? Que el mismo proceso cognitivo les permitió identificar, ojo, no es un solo problema asociado a la parte neuronal, es también un tema asociado al tema del lenguaje. Resulta que encontraron que, sumado al déficit cognitivo, los niños tenían dislexia. Pero eso, ¿cómo se logró encontrar? Con esa incorporación de esos recursos educativos. Una maestrante egresada como usted es la especialización de una de las, no recuerdo si fue de autónomo, superior a distancia, educación, cultura y política, no recuerdo, maestría, ¿sí? Y digamos, de desarrollar esa iniciativa tan importante, tan pertinente, tan interesante. Entonces, Michelle, yo creo que algo importante, digamos digamos el desafío que en estos momentos el país tiene, hay retos, pero yo creo que las personas que se están preparando y se están cualificando. Les digo por experiencia propia, porque pues he tenido la oportunidad, igual que Jairo, hemos tenido la oportunidad de hacer procesos investigativos, acompañar procesos formativos, visitar el país precisamente en estas iniciativas, y sabemos que sí, o sea,
lugares donde se adolece y lugares donde se excede pero no se usa, pero a veces ¿dónde está el tema? En la capacitación, en la formación. Y creo que algo muy importante que quiero precisamente allí mencionar y sumar de alguna manera los planteamientos que ustedes hacen, es que esta pandemia nos dejó, yo coincido con los 4 aportes que ustedes han hecho, los 5 aportes que ustedes han hecho, y es que la pandemia nos dejó muchas enseñanzas, ¿sí? Y dentro de ellas, efectivamente, los retos en estos momentos, les tengo que decir, igual como he tenido la oportunidad de hablar con mis maestrantes y por supuesto aquí con mis apreciados especialistas en formación, es que hay un reto muy importante porque sabemos que la pandemia fue un momento muy duro de nuestras vidas. Vivimos una pandemia durísima, ¿cierto? Que generó, por supuesto, dolor, generó repercusiones económicas, políticas, pero a pesar de estas circunstancias, si lo hablamos desde el sentido educativo, que es paradójico, se generó una gran oportunidad y es que estamos en un proceso, en una etapa donde los modelos alternativos emergentes, como ustedes mencionan, los modelos disruptivos, se convierten en estos momentos en un reto, se convierten en estos momentos en una opción de las personas quienes quienes formamos en educación y quienes se están formando en educación precisamente para ello. Y puntualmente, digamos, es el tema del seminario, ¿cierto? Bien como lo menciona el doctor Jairo, hay un reto muy importante para el 24 de marzo, ¿cierto? Y es efectivamente estos análisis, estos planteamientos que ustedes están haciendo, esta relación entre los aspectos epistemológicos, esta mirada que tiene que ver con los aportes significativos, con lo que ustedes vayan desarrollando en las mesas de trabajo, en los grupos, queremos escucharlos. Queremos escucharlos, ¿cierto, doctor Jairo? Queremos en estos momentos ser ustedes los protagonistas, ser en estos momentos las personas quienes hagan su aporte, digamos, significativo y que efectivamente estos diálogos permitan pues ampliarse. Entonces creo que de alguna manera ahí está el reto, Michelle, pero definitivamente no podemos tener la respuesta inmediata, pero sí creo que el reto está en la formación y me uno precisamente a lo que ustedes allí están planteando. No sé, doctor Jairo, creo que ibas a hacer un aporte adicional. No, me parece muy bien. Yo creo, bueno, resalto 2, pues estamos en un encuentro entre pares en el que se busca confrontar ideas y creo que eso enriquece el evento, el encuentro. Algo muy importante que decía el doctor Pablo es la experiencia del estudiante y cómo el estudiante eh, logró determinar eso y logró que un estudiante con esas deficiencias pudiese llegar a esos procesos. Pero de pronto lo que yo quisiera, no sé si puede generar debate, es que más que la herramienta que utilizó esa estudiante, esa maestrante para lograr esos objetivos, creo que está la experticia de la maestrante. Y creo que eso es sobresaliente, porque creo que fue la que tuvo el dominio, el interés, la inteligencia, el diseño, la planeación para llegar a esos ratos. A veces yo creo que llegamos y es muy frecuente en el contexto educativo, llegamos a valorar la herramienta o la tecnología como el fin. Y creo que sobre eso puede ser un error, me atrevo a decirlo, porque más allá de eso, tienen un rol protagónico como el medio. Y más allá de eso está la experticia, el conocimiento, las competencias de ese profesor o de ese docente que marca la diferencia en el manejo de esas herramientas. Entonces, es importante valorar que prima y el fin fundamental de la educación son esos procesos de enseñanza y de aprendizaje, muy bien con las herramientas tecnológicas, pero pues eso cumple un papel categórico de un entorno y de un medio, ¿no? Juega mucho y es decisivo la habilidad y la experticia de ese formador, ¿no? De pronto es agregar.
Y qué chévere contar con un grupo. Yo creo que ustedes son muy afortunados de contar con unos pares, unos grupos de compañeros que tienen diferentes contextos, diferentes disciplinas, saberes, experiencias, y eso hace que el trabajo en equipo sea más enriquecedor. Yo los felicito, les agradezco por estar aquí, y pues no tendría más comentarios, doctor Pablo, compañeros. No sé si de pronto tengan algún otro comentario o si de pronto ya podemos finalizar esta reunión con el permiso de ustedes. Sí, yo solamente quería como dar esas puntadas finales, como dice el doctor Jairo allí, que estos diálogos que por lo menos se plantearon hoy, tan interesantes de todos ustedes, se lleven al contexto de los foros, y que efectivamente, bien como lo menciona el doctor Jairo, en torno de la diversidad de disciplinas, de la integralidad que caracteriza pues a nuestras especializaciones de los grupos, pues haya la oportunidad precisamente de esa constitución epistemológica, que es lo que se invita en este momento 3 del seminario, ¿cierto? Entonces allí precisamente tener momento 4 del seminario, tener esa oportunidad. Ustedes ya saben que desde hoy mismo quedaron ya creados los foros de discusión, ya he notado que en el transcurso del día ya algunos de los grupos ya han iniciado, y quiero precisamente invitarles a ello, que la discusión los animamos precisamente allí junto con el doctor Jairo, que la participación inicie prontamente, que se generen esos argumentos, esa constitución epistemológica, esa llevada a las mesas de trabajo. Recuerden, bien como lo menciona el doctor Jairo más adelante, ustedes deben elaborar una aplicación, un prototipo, y por supuesto pues esos aspectos deben ser motivos, como bien ustedes lo notaron en la apertura del foro. Estaremos muy atentos allí precisamente de acompañarles, de tal manera que ustedes tengan lo que mencionaba el doctor Bayona, esa claridad de ese problema, que tengan definido esa fundamentación epistemológica, y que por supuesto a medida que esa discusión, ese debate emerja, por supuesto llegarán más a se generen, digamos, esos productos, y se anime esto tan importante. Es que yo creo que lo que ustedes están generando el día de hoy, y por supuesto lo que ustedes han generado en todos los aportes del seminario, es algo supremamente valioso. Creo que contribuye mucho, y les tengo que decir, o sea, no es cliché. O sea, hace 2 meses, que si no fuese por la educación, o sea, la educación virtual, no solamente permitió, digamos, que nuestros estudiantes accedieran al sistema. La UNESCO dijo, y la ONU mencionaron, que si no es por la educación, se hubiesen perdido muchas más vidas que el mismo COVID. Sí, precisamente, eso es un reto muy importante que nos dejó la ONU y la UNESCO. Nos dijo que, bueno, a pesar de las dificultades, nos volvemos a hablar, y yo me alegra mucho que ustedes, como se dice, saquen pecho de ese tema, ¿cierto? Instituciones como la UNAD, nosotros no paramos en pandemia. Fuimos la única universidad en Colombia que no paramos. Entonces tuvimos nuestros periodos académicos, nosotros no tuvimos ninguna dificultad. Hablamos dentro de ese tema, sabemos, de pronto reiteramos el tema de lo doloroso, las pérdidas, quienes nos enfermamos, etcétera, pero cuando se trata de la formación, la institución no paró en ningún momento en pandemia, estos 2 años. ¿Sí? Y como bien lo mencionaba el doctor Jairo, instituciones prestantes acudieron a nosotros nos convertimos en padrinos, y allí hablo puntualmente, ¿cierto? Tuvimos que hacer acompañamientos a instituciones
instituciones que estaban cambiando su modelo de un modelo de presencia a un modelo de posibilidad educativa, a un modelo a modalidades emergentes como la virtualidad. Y en estos momentos, pues para nadie es un secreto que instituciones educativas en el contexto colombiano y en el contexto mundial que no reconozcan la importancia de la virtualidad o de la mediación tecnológica, pues están relegadas, ¿sí? Entonces, por eso creo que este debate, este país, quería básicamente pues hacer ese aporte, Jaime. Me parece muy bien y pertinente y sí, totalmente las organizaciones mundiales reconocen eso. El colapso hubiese sido desastroso. Sí, es muy reiterativo en ese aspecto. Bueno, creo que no es más. Yo les agradecería a todos, todas, por la participación. Muchas gracias, doctor Pablo. Qué bueno contar con sus comentarios. Muchas gracias, Felipe, Michelle, Aura, Mario, Luis, Dora y otros participantes que estuvieron momentáneamente. Muchas gracias a todos ustedes y los saludos a ustedes que están en este momento acá y a las personas que también encuentran esta conversación a nivel asincrónico. Nos veremos el 24 viernes. Voy a hacer la aclaración de todas formas que me parece importante y los animo a seguir en sus trabajos en los foros. Muchísimas gracias a todos y nos veremos en la próxima oportunidad y a través de correo interno. Los foros están abiertos y cualquier inquietud estamos pendientes. Mil gracias, muchas gracias y una feliz noche. Igualmente, profe, gracias. Muchas gracias, feliz noche. Muchas gracias. Muy buena noche, compañeros docentes. Muchísimas gracias. Feliz noche. Bueno, feliz noche para todos y todos. Un abrazo. Muchas gracias, Jairito. Bendiciones.